intentando publicar algo de lo que dice en relación con vivienda en este país y todavía estoy pendiente de publicar. Están pasando demasiadas cosas muy rápidamente y es complicado. Si es un periodo de 10 años, no sé si es un análisis de lo que ha pasado. Me imagino que quiere ser una reflexión y quiere ser algo también para el futuro. Sí. Entiendo que es así. Y yo creo que hay varias cosas que plantear. La primera cuestión es que los estragos que se han producido no son reversibles. O sea, tenemos que cumplir con ellos. Lo que comentabais de alguna manera. Y ante esos estragos hay varias alternativas. Una de ellas es la del PIPI, la del Plan de Infraestructura, de Transporte, de Movilidad, Equipamiento y Vivienda, que imagino que lo que debería ser cuando daba las alternativas de y demás. Un contexto de lo que está muy comprendido en todo el plan, se debe un poco más lejos que eso, que es que se ha pedido una opinión sobre el próximo plan, que es prácticamente rehabilitación más ayuda al alquiler. Bueno, había que hablar de eso porque luego, si puedo, lo comento brevemente. Yo creo que el PITI merece la pena una discusión específica, ¿no? Porque habla respecto de transportes y de vivienda, que son básicos, ¿no? Para entender un poco sobre todo el futuro, las alternativas que se plantean. Entonces, esa es una postura, y la otra postura es cómo cambiar las cosas, qué alternativas se pueden dar. Yo llego a lo más concreto, que es un poco al libro, porque es un poco también lo que me quería hacer esa. Había planteado una serie de puntos a tratar. Uno de ellos es describir el modelo residencial de Madrid, que ha pasado por el modelo residencial durante los últimos 10 años, ¿no? Eso, pues hay un dato que es clave, que tiene que ver también con la fecha de publicación del libro y que deberíamos, si realmente queremos aportar algo, pues deberíamos tener encima de la mesa, que es el proceso de evaluación de vivienda. No sé cuándo vamos a tener. No sé si habéis hablado de ello, me imagino, pero Eso tiene en sí un mal de origen, que es que no va a ser el primer censo que se haga en España, no yendo casa por casa preguntándole a la gente cuánto pide, por razones de reducción de costes. El gobierno anterior pues fue a la fórmula de la encuesta, pero es que es un censo donde al final será la cuestión de debate, porque en los padrones sale una masa de información que acumula el INE. Entonces van a hacer una encuesta para complementar esa información, pero al final se van a encontrar los datos padronales con los datos complementados con la encuesta y los resultados, seguro, que van a ser como un pacto negociado. No va a ser como antes lo que salía. Va a ser lo que... Va a haber discusión. Va a haber discusión a partir de los datos que tiene. En concreto sobre vivienda vacía. Sí, este caso, lo de la vivienda vacía es lo que va a salir más. Mucha vivienda vacía les asusta a la gente del PP la cantidad de... Y de hecho, las ayudas, y luego toco brevemente el tema, que se plantean, son contradictorias, porque el principal objetivo del plan de infraestructura de movilidad y de vivienda es la reconversión del sector. Y lo dicen así. No es satisfacer necesidades de vivienda, lo que es la reconversión del sector. ¿Qué sector es el inmobiliario? Antes hablaba del Banco Malo. Ya los propios responsables del Banco Malo están diciendo que nadie se especula la reconversión del sector inmobiliario por esta vía. Sí del sector financiero, pero no del inmobiliario. Cosa que es importante. Bueno, es un breve. Otro aspecto a tratar. Por lo tanto, necesitamos un proceso de vivienda, necesitamos una serie de indicadores y de datos que más o menos podemos tener, pero que de alguna forma van a apuntar en una conclusión clara, y es que la producción ha sido el motor de la política de vivienda, la mera producción de vivienda. Se decía los aspectos cuantitativos, ¿no? Y de crecimiento en lugar de inversión en la ciudad consolidada. La otra cuestión son los problemas de alojamiento, y eso sí tiene que ver con colectivos. Antes se decía que no, pero yo creo que sí tiene que ver con colectivos. Tiene que ver con colectivos y evidentemente situaciones distintas de la ciudad. Tiene que ver también con la población inmigrante, tiene que ver con jóvenes. Uno de los grandes fracasos de la última década ha sido los efectos que ha tenido toda una serie de factores sobre jóvenes, que ha hecho que desde que se produzca una huida hasta que se produzcan unos niveles de calidad en todos los sentidos, no solamente económicos y residenciales, pues no se han visto antes. Eso es un fracaso que es difícil de invertir, como decía antes, porque es un estado difícil de invertir, pero en cualquier caso va a implicar ese análisis
de necesidades, de demandas y necesidades que tienen que ver con colectivos y también tienen que ver con su situación residencial, que tiene que ver con la actividad consolidada que está demandando una intervención. Eso es contradictorio, es decir, ahí viene con el tema de las futuras ayudas o alternativas a políticas de vivienda, con favorecer el alquiler a vivienda nueva en oferta en el pago de Vallecas, por ejemplo, en el Sánchez de los. Es contradictorio. Es decir, no se puede hacer indiscriminadamente una política de ayuda que tiene que ser básicamente de subvención de alquiler, para rentas, no hay otra, lo que antes se comentaba, pero no de forma indiscriminada. Territorialmente tiene que discriminarse. Simplemente queremos favorecer la inversión por la intervención en la actividad consolidada, como se dice en estos decretos o planes de intenciones de venir con rehabilitación y alquiler, pero no porque, claro, el alquiler, la solución al alquiler de forma indiscriminada lo que va a potenciar es justamente la reconversión del sector, pero no realmente otras políticas con un impacto social más importante. Otro capítulo sería vivienda, ciudad y territorio, y ahí tiene que ver los bodegas, que lo que demuestra los bodegas es que realmente no se ha aprendido lo que ha pasado, es increíble. O sea, antes se comentaba el artículo del 9 de julio de 2012, Luz de León, que yo creo que es el mejor análisis urbanístico que se ha hecho sobre bodegas, el mejor, sin ninguna duda. El problema no es la prohibición del FUNAR ni las ayudas fiscales, el problema es que se está regalando una ciudad con todas sus infraestructuras para actividad, es decir, una infraestructura gratis, por así decirlo, de transporte, de suministro de energía eléctrica, de cualquier cualquier cosa, y se está regalando. Eso va a tener un impacto sobre la ciudad de Madrid. Yo creo que es absolutamente nefasto. Antes hablaba de la metenta, pero no sé si os recordáis de cuando se discutía aquí de la Plaza de Oriente. Ahora a lo mejor la vemos bien. Hace poco oía a alguien loando un poco el ambiente de la Plaza de Oriente. Bueno, claro, puedo decirlo, los estragos no son. La entropía no es reversible, eso está ahí y ya está machacada, y no sepa verlo, pues no lo sabe ver. Casi igual con la evidencia. Otro es el modelo de financiación y de accesibilidad a la vivienda, que tiene que ver con esto que se comentaba, y que si merece la pena a lo mejor plantear o discutir un principio que se manifestaba reiteradamente, sobre todo al principio de la primera década del siglo, donde se manifestaba que pues, un mercado financiero perfecto pues, haría inútil cualquier política de vivienda. Yo creo que eso de alguna manera se ha visto negado por los científicos. La vivienda con inversión, está claro. El tema de derechos en Madrid no ha aparecido en comunidades autónomas, incluso que han planteado leyes de vivienda. Madrid ni siquiera se lo ha planteado. Hay un aspecto muy importante que es el impacto del modelo residencial sobre la estructura social, que yo creo que es un tema relativamente poco tratado en este punto, en estos temas. Lo otro es plantear un último capítulo sobre la necesidad de un modelo alternativo de política de vivienda y digital. Este sería un poco estimado algunos puntos, pero me parece que, digo, el esquema libro a mí me parece un poquito complicado. Simplemente que es un libro de investigación, lleva su tiempo. Necesitamos datos, realmente se tienen que plantear, aunque sean discutibles, se tienen que plantear. A mí me parece básico contar con el censo de población vivienda, por ejemplo, y eso va a tardar un tiempo. También se puede trabajar sin él, evidentemente, hay escenarios donde ya existen evaluaciones de cómo más o menos estamos, ¿no? O sea, se puede hacer, pero me parece que un libro de investigación es complicado hacerlo, lleva su tiempo y también están pasando muchas cosas como para poder recolectar todos los artículos, investigaciones. Lleva un tiempo, la edición, la institución general, lleva un tiempo que me parece que no sé si es muy operativo, porque se puede conseguir. A menos que sea una reflexión que ahí, bueno, pues ahí, no sé si eso va a ayudar a cambiar las cosas. Gracias, un poco contestando a esto último,
si la idea, igual que hicimos en el libro anterior, era un poco retomar la máxima reflexión de las personas que ya os sabéis algunos temas. Y luego pues poner encima de la mesa ese tipo de cosas, incluso de preguntas, cuando no se sabe la respuesta, qué tipo de preguntas hay que hacerse sobre los temas y ponerlos encima de la mesa a través de un libro, igual que hicimos la vez anterior. Entonces, concretando temas, eso es evidente. Hoy era una especie de documento de ideas que queremos ir poniendo las primeras cosas encima de la mesa. Si hay una pregunta muy cortita o un comentario muy cortito sobre esto, pasamos al siguiente, porque es que si no ya... Estamos en vivienda. Vale, estamos en vivienda. Una pregunta. Espera, Paco, que primero este chico que no me acuerdo bien. Sí, la pregunta, en realidad es una pregunta y barra propuesta. Yo no conozco la mayoría de los presentes, aunque sí su trabajo, y ellos me conocen por varias razones gráficas y la prueba. Ya me oí. No, quería reflexionar muy brevemente sobre el formato. Aprovechando una cosa que dijo Paco en su primera intervención, cuando insistía en que hubiera una claridad gráfica, una capacidad de comunicar bien los contenidos para que sean a un público. Entonces ya introducía también el tema del público, a quién se quiere dirigir esta acción, llamemos la acción del Club de Artes Urbanas, que reunió hace un mes o dos. A eso quería llegar. Estamos seguros, lo digo como provocación también constructiva, de que sea necesariamente el libro el formato más ganador, si es cierto que este esfuerzo colectivo pretende ser una acción científica por un lado, pero también pedagógica o de acción, ¿no? Investigación para acción. Y lo enlazo con dos cosas bastante recientes. Por un lado, el hecho que hace un año se dio un premio, precisamente al Club de Artes Urbanas, a esta obra gráfica, básicamente Españistán, que se dio a este ilustrador y periodista, pero también en catalán, Alexis Saló. Y se ha citado aquí en el programa de Jordi Ébola, que usted ha sido entrevistado y su fragmento de su entrevistamiento, que ya han censurado una parte, pero bueno. Creo que es un formato interesante. Ahora no estoy diciendo que haya que escribir un guión, pero quiero plantear esta cuestión desde la humildad y desde la ignorancia, si lo comparo con todo el presente. La cuestión del formato es la cuestión del público. ¿Quién se pretende llegar? Que no corre el riesgo de que esto pueda ser una obra, en cierto modo, autorreferencial. Yo llegué a Madrid hace 10 años casi, en 2003, y para mí ese libro, que me fue regalado en su momento para no Lucio, fue una primera puerta para empaparme, entrar. Pero claro, yo venía del mundo del urbanismo, era un poco mi pan cotidiano. Me pregunto eso, ¿nosotros podemos también pensar en otros formatos? Porque creo que los formatos también tienen la capacidad de determinar un poco los contenidos. Pero no es una pregunta, o sea, los que trabajemos en vivienda es un tema. ¿Se oye? Pues no. Yo creo que la cuestión, lo más complicado no es decir lo que ha pasado, es decir lo que va a pasar, no tanto voluntariamente como en pedidos. O sea, todos venimos de la misma generación, etcétera, hemos trabajado en políticas de vivienda desde los 70. Yo creo, sinceramente, diciéndolo muy brutalmente, que el fin de la ayuda a la persona, de la persona, el 73 de la ley francesa y los británicos, tal, se ha acabado. O sea, hemos ido ese modelo dándole vueltas y vueltas y tal, transformándolo. Las subvenciones indiscriminadas, tanto en rehabilitación como en nueva edificación, con todas las modulaciones que les hemos hecho en los últimos años. Pero esto, bueno, no sé si desgraciadamente o por obligatoriamente, pero no tenemos esas cartas en el juego. Entonces habrá que pensar en otro nuevo tipo de intervención pública, porque el dinero público, la intervención pública siempre será necesaria y pasará quizá por otros caminos. Hay investigaciones en curso que son muy interesantes sobre especificación, direccionalidad y digamos, estrategia de concentración activa de la capacidad pública. En fin, tenemos que meternos, porque si no lo otro es contar. Ya que he visto que no le has contestado a Piero, lo que yo sí quiero decir, que hemos dado muchas vueltas a los. Me parece que tienes toda la razón, que hemos dado muchas vueltas a los métodos de hacer, probablemente el más operativo en este momento no es un libro,
pero es el que queremos ahí dejar de todas maneras de documento y de resguardo, aunque podamos hacer otras cosas, pero que nos quede ese documento, que puede ser en PDF, que puede ser de 1000 maneras, y además la distribución de las cosas puede ser de otras muchas, pero que quede la documentación creemos que nos parece importante. Añadir, a mí me parece perfecto. Sí, hablo fuerte y me imagino que será. Yo creo que es fundamental algo de lo que habéis dicho. Lo que importa es lo que puede pasar. Yo creo que todos debemos tener claro que los próximos 10 a 15 años las administraciones públicas no van a tener un duro. El objetivo del déficit cero establecido de manera legal en España da lugar a eso de manera prácticamente inevitable. De aquí hasta el año 25 o más o menos, con mucha suerte, hasta el año 20. La segunda cuestión, está claro que a nivel político la línea dominante y recientemente, por desgracia, estabilizada en algunos territorios es la neoliberal con matices más o menos fuertes. Y esa línea nos está conduciendo al modelo americano, precarización, que tú señalabas, y el resultado va a ser una vivienda que con el empobrecimiento del país, que es algo que, puesto que no podemos devaluar la moneda, es a lo que nos están conduciendo, ese empobrecimiento va absolutamente ligado a la incapacidad de acceder a una vivienda de propiedad. Hay que plantearse dos cosas: qué sucede con los actuales propietarios en una vivienda que va perdiendo valor y qué capacidad de mantenimiento de esas viviendas existe a posterioridad y de la necesaria rehabilitación energética y bueno, todos los procesos que todos sabemos que hay que poner en marcha, y después qué política de alquiler que va a tener que ser necesariamente público en un marco de creciente precarización, porque eso es lo que prácticamente seguro nos espera para la próxima década, y ojalá me equivoque, pero me temo que hay pocas posibilidades de que me equivoque. Dos cosas. Una cosa que no he olvidado antes es el tema de Madrid y Vieta y Madrid, la costa de Madrid. La costa de Madrid. El impacto de Madrid en la residencial va mucho más allá. Es uno de los temas que se entiende cuando se habla de Madrid y de otras cosas. Pero bueno, para contestar un poquito lo que se plantea aquí. Yo no sé, bueno, me puedo imaginar muchas que puedan pasar. Una de ellas, por ejemplo, es que se van a producir terribles. Espero que se produzcan terribles. Viviendas vacías durante mucho tiempo, ya sabemos por ahí publicaciones. Hay libros que hablan de la crisis inmobiliaria como publicaciones de simplemente actuaciones, actuaciones en el territorio, ¿no? Una exposición en el Museo de la Sofía, ¿no? sobre Vallecas y esas cosas. Yo creo que veremos derribos, y veremos derribos potenciados por entidades financieras, en su momento. Ya se hizo en su momento, en Irlanda también lo han denunciado. El tema de la subvención, evidentemente hay mucha discusión. Con la intervención pública tiene que ver con los impuestos públicos, va a ser muy difícil que eso se produzca. La otra ayuda que se está planteando, por lo menos que está por escrito en los planes de ayuda de transporte y de vivienda, tiene que ver con incentivos a la reactivación. Pero pensando en la reactivación del sector, no os olvidemos, ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Es decir, pero claro, esos barrios que están como están, no funcionan como barrios, son simplemente equipamientos, no son ciudades. Requieren equipamientos de todo tipo. Y esos equipamientos tienen un carácter público, llamarlo guarderías, llamarlos centros de salud, etc. Eso cuesta mucho dinero que tampoco existe dinero para ello. Con lo cual es un nuevo barrio, va a ser muy difícil que incluso haciendo subvenciones para el alquiler de esas viviendas ya construidas y terminadas, pues realmente como se vayan realmente a ser subsidiarias de poder ser.
incluso con eso. Por eso está hablando de segregarlos territorialmente, no van incentivos indiscriminados, ¿entiendes? Evidentemente hay una discusión sobre eso, sobre el tipo de políticas que pueden existir. Yo creo que es la única viable en este momento. Y no tiene por qué ser indiscriminada, no tiene por qué ser.